palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes este tema al cual le hemos titulado ¿Y ahora qué sigue? ¿Verdad? Y esto es porque pues ya hace 2 programas, ¿verdad? Hemos comentado con ustedes sobre cómo ha sido este caminar con Dios, ¿verdad? Y mi madre comparte su experiencia, cómo ella tuvo ese encuentro. Y pues también yo puedo compartirles también un poco. Y pues también ver cómo es de que realmente es un antes y un después cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando hacemos esa oración y esa confesión de fe a través de nuestros labios, creyendo en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que murió por nosotros y por el cual hoy tenemos esa restauración en Cristo a Dios. Y pues bueno, les digo, el tema de hoy es eso. ¿Y ahora qué sigue? Ya hicimos nuestra oración, ya empezamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, comenzamos a sentir la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Tomando el lugar en nuestro corazón, queriendo guiarnos a cómo vamos a seguir adelante, qué sigue, ¿no? Y pues uno de los ejemplos que podemos enfatizar del paso que sigue es, por ejemplo, cuando va el eunuco, ¿verdad? Y Felipe le presenta las buenas nuevas y dice que entonces él le dice, ¿y ahora qué es lo que sigue, no? Y entonces él le habla de todo lo que se hace y dice, no, pues también son bautizados. Y él dice, ¿y qué hago? ¿Qué necesito para ser bautizado, no? Empieza esa necesidad de decir, ¿y ahora qué más, no? ¿Y ahora qué sigue? Y él le dice, pues si tú crees, puedes ser bautizado. Entonces él dice, pues ahí hay agua. Y entonces dice, él con esa expresión, él confirma diciendo, pues yo creo, ahí hay agua, eso es lo que sigue, yo me voy a bautizar. Y dice que Felipe va y lo bautiza, ese es su siguiente paso. ¿Y por qué hago que sigue? Porque esto ya es una confesión, ¿no? Que ya viene a ser declarado a través de una acción física, simbólica, en la que dice en la palabra, ¿verdad?, que es muertos al entrar al agua y resucitados juntamente con Cristo al salir del agua. Entonces es una confesión de una convicción que ya está en el corazón, en el que declaramos que hemos muerto para el mundo y nacemos de nuevo con Cristo, ¿no? Y ahora podemos declarar lo que Pablo decía, ¿verdad?, que dice que juntamente con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces comenzamos desde esa declaración. Es como cuando vas y te pones en el altar, vas y declaras ante la sociedad, ante Dios, ante la persona que está presidiendo y diciendo, yo me comprometo a esto y a esto porque el amor que está en mí, pues se va a hacer evidente todos los días. Entonces, cuando tú ya has confesado a Cristo a través de tu boca, es ese pacto que hiciste con Él, en el que ya todos tus días son, estoy contigo, tú estás en mí y estamos en este caminar ahora, ¿no? Saber que ya no vas a caminar solo, no vas a vivir solo, sino que todos tus días ahora son juntamente con Cristo, ¿no? Y lo que seguía de esto es, por ejemplo, hay muchas preguntas que se hace uno cuando recibe a Cristo, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a prohibir? ¿Qué van a hacer eso, no? Y otra de las cosas, ¿verdad?, a las que pues queremos invitarte, hacerte saber que sigue, es poder buscar un lugar donde tú puedas involucrarte, puedas conocer gente que tenga esta misma fe, porque eso es realmente lo que te lleva a congregarte, ¿verdad? Saber que hay más personas que han tenido este encuentro con Cristo y que eso es lo que te une a ellos. Pertenecer a Cristo es lo que te une a ellos, ¿verdad? Pablo lo dice, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, tú vienes a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el unirte a otras personas es como dice, unirte a otros miembros, ¿verdad? Y ser parte de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú te unes, a mí me encanta porque, por ejemplo, aquí en Efesios 4:3, y es él como que me estaba recordando todo, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza. Y esto es lo que nos une a ser comunidad, al decir voy a una iglesia porque soy parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y vive por medio de todos. Cristo dio dones a la iglesia, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros,
Y esto lo hizo para preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, esto es decir, al cuerpo de Cristo. Saber que cuando tú vas y perteneces a una iglesia, estás tomando para ti una decisión de decir, yo quiero ser edificado y edificar a otros, ¿verdad? Yo le decía que hay veces que nos equivocamos tanto al ir a una iglesia porque pensamos que solo vamos a recibir, pero en realidad cuando vamos a una iglesia no solo vamos a recibir, sino que también vamos a dar de nosotros, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que ser conscientes. Si ya Cristo está en tu corazón, no solo vas a recibir, vas a dar de lo que ya te ha sido dado. ¿Qué vas a dar? Amor, gracia, bondad, dignidad, todo lo que hablamos de los frutos, dar testimonio, ¿verdad? A través de todos estos frutos que ahora nos ha dado el Espíritu Santo. Va a ser evidente lo que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, es algo que comienza a surgir porque al estar ahí todos juntos, es como cuando dicen, todo ser vivo, ¿verdad? Cuando sus células están en función, dice que se armonizan y comienzan me acuerdo que una amiga decía, comienzan a saludar a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cada célula comienza a armonizar con la otra y comienzan a hacer su función dentro del cuerpo. Ya sea para una función fisiológica, biológica, aún para sanar una herida, siguen siendo, ¿verdad? Las mismas partes del cuerpo que empiezan a activarse y a hacer su función. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté pues en su forma y en su capacidad apta para la vida, ¿no? Entonces también al hablar del cuerpo de Cristo, también sucede que cada uno de nosotros que ahora al creer en Cristo formamos parte, nos toca también ser esa función, ¿no? Cuando ya estamos dentro, dice que tenemos que ser preparados a través de todas estas personas que han sido comisionadas, que dice que son apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Por medio de ellos somos enseñados, pero no solo para estar ahí, sino para ahora nosotros recibir y dar también de lo que estamos recibiendo, ya sea de enseñanza, conocimiento, sabiduría, instrucción, hasta exhortación que podamos recibir. Todo eso es para edificarnos y ayudarnos a crecer, ¿verdad? Parte del conocimiento que adquirimos a través del Espíritu Santo y de otros hermanos que ya tienen más tiempo conociendo de esto y de su caminar con Dios, nos son de testimonio para que nosotros podamos crecer y avanzar, ¿verdad? En lo que es el crecer en la fe. Dice, este proceso en el que alcanzamos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, ¿verdad? Y esto es porque cada vez que conocemos más de Dios, nos hacemos más como Él, ¿verdad? Amén. Entonces dice, hablaremos, cuando sucede este crecimiento, dice, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, ¿verdad? Y entonces con todo el cuerpo crecen y el cuerpo está sano y está lleno de amor, ¿verdad? Yo sé que hablar de esto hay veces que mucha gente pues al iniciar su caminar va, y hay veces que pues tristemente no tiene un encuentro con alguna persona que tal vez todavía no tiene la madurez, todavía pues está en el proceso, ¿no? Claro. Y pues genera a veces esa mala impresión de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero saber que también uno, aunque vayas así pequeñito, tú tienes que saber que la función de pertenecer o de acudir a donde hay más miembros del cuerpo de Cristo es parte de eso, del crecimiento. Y a mí me gusta porque aún seguir leyendo esto, pero la verdad se me olvidó, ya no lo escribí, pero no, o sea, digo, yo lo estaba leyendo y a mí me confrontaba, ¿no? Porque claro, dice que lo único que él quiere, y nos insta aquí Pablo, que hablando a los Efesios, dice que tengamos esa paciencia para con los pequeños, con los que no saben, que seamos exhortando, dice, aún a los que son perezosos. O sea, habla de que podamos ser guiados por el Espíritu a cómo tratar con la gente que está en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y eso va, pues obviamente, de que busquemos el crecimiento, ¿verdad? De vivir en tolerancia y más que nada en amor,
¿verdad? De saber que cada persona tiene su forma de ser, su carácter, su forma de transmitir, su forma de entender. Y eso es algo que si lo vivimos, como Pablo decía, a través de esa libertad que tenemos en Dios, también nos habla de poder tener esa flexibilidad para conocer a la gente que nos va a rodear dentro de la comunidad de hermanos, ¿verdad? Porque así nos llamamos hermanos, ¿no? Pero Él es quien nos va a guiar a cómo tratar con la gente, ¿verdad? Porque siempre hay gente que pues es más seria, gente que no, que tiene una percepción diferente de expresión. Entonces no podemos a juzgar a todos como que solo lo que yo pienso, lo que yo hago es, sino saber que aún la libertad del Espíritu a ellos los guía a cómo ellos se expresen dentro de la casa de Dios. Entonces, es algo que también nos debe ayudar, como dicen, a buscar el punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? Es Cristo, es Dios en nuestras vidas, el que nos está enseñando a cada miembro del cuerpo de Cristo cómo desarrollarnos, cómo llevar a cabo nuestra función, cómo llevar a cabo el ministerio que nos haya sido dado, el lugar donde estamos sirviendo, y hacerlo con esa plena intención, ¿verdad? Pablo me gusta cómo él lo dice, que al mismo tiempo decía yo, ay, ¿por qué dice eso, no? Pero dice que él decía, es que yo les digo a ustedes que permanezcan en la fe y que hablen la buena noticia. Y él decía, porque yo voy y yo hablo y yo lo hago porque esto es lo que Dios me ha mandado a hacer. Y decía que él no lo hacía por otro motivo que no fuera solo por obediencia, él dice, a Dios. Y él lo hacía porque él entendía que Dios eso es lo que quería que él hiciera. Y decía, y yo lo hago obligado por Dios, como diciendo, es que Él hizo que mi ser estuviera encomendado a esta tarea de llevar la buena noticia. Y algo que me gusta mucho como Él lo expresa, que dice que Él se considera alguien libre y con un alto nivel en cuanto a su entendimiento. Pero ese alto entendimiento era porque en esa libertad Él se dejaba enseñar y renovar su mente a través del Espíritu, lo que le ayudaba a poder encajar en donde él fuera, si fuera a los Efesios, si fuera a los Tesalonicenses, si fuera a los Corintios, si fuera a todos, a cada uno él iba y no digo juzgaba, sino que entendía la situación y hablaba con palabra de sabiduría, lo que cada lugar requería. Como dice que él se hacía como ellos. Ajá, y literal él lo dice, si yo iba a los judíos, yo me hacía como ellos, si yo iba con estos, me iba como ellos, y, o sea, sí. ¿Y por qué? Porque dice, porque yo no soy esclavo ni atado a ninguna de esas cosas, sino que yo voy y me hago como ellos para ganarlos para Cristo. ¿Sí? Exacto. Y él decía, pero mi ser no está atado ni a ninguna de esas costumbres ni a ninguna de esas cosas, sino que yo voy y yo soy parte de ellos y los conozco y sé cómo funcionan y sé cómo llevarles el evangelio. Entonces hablas, sí, de un nivel de sabiduría y de inteligencia para poder presentarles el evangelio sin importar cómo fueran, cómo pensaran, cómo vivían, porque él todo eso lo ponía así como que alrededor y los ponía en el centro. A ver, ahora vamos a hablar de la palabra, ¿no? Hay un episodio en el que él dice que va, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero dice que él fue a un lugar donde había muchos ídolos, ¿no? Y dice que había un lugar especial donde dice que había el Dios no conocido, un Dios que no sabían qué, pero decían, eran tantos dioses que había un lugar para un Dios que no conocía, ¿no? Entonces él usó ese espacio que estaba ahí para decir, es que ese Dios al que no conocen es el que yo traigo, al que yo conozco, ¿no? Entonces él les presenta las buenas nuevas y dice que también ahí pues tuvo gran alcance. ¿Por qué? Porque él usó esa oportunidad para presentar ahora al Dios verdadero, diciendo, es que todos estos, pero al que no conocen, o sea, al que no conocen, ese yo lo conozco, ¿no? Entonces ahí él tuvo esa oportunidad para presentar el evangelio. Entonces su función en el cuerpo de Cristo, él decía, para mí es dar la buena noticia. Donde yo tenga la oportunidad, yo voy a dar la buena noticia, ¿verdad? Y todo lo que leemos de las cartas que él habla, siempre esa es la premura de decir, es que déjense de cosas, y permanezcan en el fundamento que es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que aún él exhortaba a cada una de las iglesias también en las situaciones en las que él veía que empezaban a decaer, que empezaban a perder el centro, ¿verdad? Incluso una vez exhortó a Pedro, diciéndole, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué andas ya queriendo meter otros de que se hagan judíos, que no sean judíos, que se circuncidan? Si tú sabes, ¿verdad?
que esto no es a lo que Dios quiere, sino que hablemos de la buena noticia. Entonces, él tenía esa autoridad para exhortar porque él tenía claro cuál era el fundamento, cuál era el verdadero evangelio y cuál era la buena noticia que se tenía que transmitir a toda la gente que ellos tuvieran la oportunidad de hacer. Y cuando él veía que estaban perdiendo el centro, de decir, empezar a pelear que por la comida, que por la vecina, que por los que estaban, que por los que no hablaban, o sea, él decía, a ver, y me encanta porque él exhortaba de una manera muy sabia y él decía, con preguntas, ¿no? Sí. Como no sé, hasta imaginaba un reportero acá muy profesional, ¿no? Él le planteaba toda la situación, ¿no? Sí. Y le decía, y los confrontaba, ¿verdad? Pero me gusta porque su forma de plantear los problemas era cuestionarlos, hacerlos que ellos se cuestionaran a sí mismos de lo que estaban haciendo, ¿verdad? A mí me gusta la exhortación que les habla cuando dice que estaban en la iglesia y que les llega a él la noticia que estaban pues como cayendo en ciertas disensiones por decir, no, es que a mí el que me enseñó fue Apolos, a mí fue tal, y él que le dice, ¿y qué? ¿Y ellos murieron por ustedes? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿No fue Cristo quien murió por ustedes? Aleluya. Entonces, él les hace esa pregunta, ¿acaso a quienes ustedes están anclando, ese es verdaderamente el fundamento de su salvación? ¿Apolos murió por ustedes? ¿Yo? Cuando hablaban de decirle hasta del bautizo, le dijo, ¿acaso se bautizaron en mi nombre? Entonces, cuando él hace ese tipo de preguntas, hace que ellos se cuestionen a sí mismos. Entonces, es una aplicación de exhortación con tal sabiduría en el que realmente los hace cuestionarse de lo que están haciendo. Entonces, por eso, esta invitación este énfasis es para las personas que están empezando y van a una iglesia, sepan que no somos perfectos y que también a veces se nos va, como dicen, la brújula, aunque tengamos, sí. Y el Espíritu Santo es tan insistente en siempre volvernos al centro, decir, a ver, ¿a dónde te estás yendo? ¿De qué te estás llenando la mente o tus ojos? ¿De qué estás llenando todo que realmente estás perdiendo la visión y no estás comunicando lo que debes de comunicar? Sí. ¿Verdad? A lo mejor solo estás yendo y estás criticando, estás despreciando y no te das cuenta de tu parte en el cuerpo de Cristo. No te estás dando cuenta de la responsabilidad de tu parte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo principal de estar en el cuerpo de Cristo, les digo, es eso, ¿verdad? Es alentarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Dice, así como Cristo, bueno, como Jesús enseñó al estar con ellos, diciéndole, en esto serán conocidos, en que se amen unos a otros, ¿verdad? Y siempre habló sobre tratar de tener esa comprensión de lo que Dios quería y esperaba de cada uno de ellos. Pero así como Pablo lo hacía, lo tenemos que hacer nosotros, cuestionarnos a nosotros mismos si estamos cumpliendo o haciendo la función que Dios quiere en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que Pablo exhortaba en varias ocasiones es diciendo que hay veces que hay personas que todavía están bebés y a veces no necesariamente porque no puedan, sino porque no han querido crecer. Exacto. ¿Verdad? Y entonces él dice, es necesario, ¿verdad?, que crezcan, que avancen. Sí, pero eso es cuando tú te dejas tratar en el cuerpo de Cristo. Amén, sí. Que vas aprendiendo, que realmente vas haciendo receptiva tu mente, tu espíritu, tu ser al crecimiento que debe de suceder. Y hay veces que el crecimiento debe ser en esa maduración sobre el dominio propio que Dios nos ha dado, de decir, no puedo dejarme llevar, porque es lo que decía Pablo, si tú no te anclas a Cristo, te dejas llevar por cualquier emoción y eres como un niño que se deja llevar por el viento, por las olas del mar, sí. Y te llevan y te traen, y ahí estás, titubeante, sí, ¿verdad? Pero él dice que lo hagamos ahora creyendo, ¿verdad? Que como dicen, que el crecimiento nos los va a dar Dios. Amén. Porque así como lo habló sobre otros diciendo, sí. Es que yo ya di la semilla, otro ya te está dando la palabra, pero ahora tienes que dejar que Dios te ayude a crecer. Que Dios te enseñe a cómo crecer. ¿Cómo es esto? A través de su Espíritu Santo. Sí. Él es quien, claro, por eso es parte de eso. O sea, cuando tú estás con personas diferentes, te ayudan también a generar ese crecimiento. Sí, aprendes, sí. Sí. Hay una vez estamos viendo un reportaje y dice que los bosques más frondosos, más nutridos de vida, son los que tienen de toda variedad de árboles. Ok. Sí, porque ellos aportan nutrientes diferentes a la tierra, que nutren a otros árboles. Sí. Y los otros también aportan otro que a los otros más pequeños los nutren. Entonces,
es parte también de lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Hay personas que a lo mejor tú no te estás haciendo consciente del aporte que tú vienes a dar al cuerpo de Cristo. Pero también hay otros que están aportando y no lo puedes rechazar, sino que es buscar esa unidad, como dice, esa unidad, sabiendo que el que une nuestras vidas es Cristo. Amén. Una vez estaba hablando con hermanos que estaban hablando de clases y eso, y comentaban sobre eso, ¿no? De que cómo es de que, pues dice, Dios nos ha comisionado a todos a dar la buena noticia, y decía que a través del Espíritu Santo tenemos autoridad para ejercer los ministerios, para ejercer los dones, ¿verdad? Y decía, si en algún momento uno falta, ¿qué pasa? No, pues hay otro que sale aquí, ¿no? Sí, claro. Y decía, y es que esa es la inteligencia que aún físicamente Dios le ha dado a nuestro cuerpo. Si se da cuenta, hay personas que cuando falta algo, hay otras partes del cuerpo que tienen que ser fortalecidas y ser doble función. Sí. Pero lo apto es que cada uno tomemos nuestra posición en el cuerpo de Cristo y que podamos hacer esa función completa, Sí. ¿verdad? Como decía, no le vas a decir a ti, a otro porque te cae mal, no, pues tú no estás, tú no eres, tú no esto, porque dice mismo en la exhortación, ¿no? No le vas a decir a la mano, a la otra mano no me sirves, o el ojo al pie, ¿por qué? Porque en realidad todos son importantes, Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él lo hace ver en esta, ¿cómo se puede decir? Explicación, porque realmente el ver un cuerpo te hace ver cuál es el propósito, ¿verdad? Que suceda. Como el final de ese texto que leí ahorita, que dice que cuando todo el cuerpo hace que se desarrolle, que crezca, ¿verdad? Si no, generamos a veces deficiencias y no estamos creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más enfocados en el mí, en yo, y a mí me dan y no me dan, y no en lo que realmente Dios nos quiere llevar a hacer, ¿verdad? A crecer, a madurar espiritualmente, y a que podamos ayudar a que el cuerpo sea eficiente en lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Porque pues sí, hay muchas cosas que están en función y uno se emociona, como ahorita que me comentaba hermano Luis, que dice que él cuando entró, dice que le dieron un bajo y dijeron, pues ahora le vas a aprender. ¿Y Sí. qué? ¿Por qué? Porque es algo que te motiva el poder ser y tener una función y poder participar. Así es. Entonces, todo lo que hagamos, como dice, que lo hagamos realmente para Dios. Amén. Y sabiendo que Él se va a glorificar a través de lo que hagamos, se va a glorificar nuestras vidas, y Él va a edificar a otros a través de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Amén. Entonces, hay cosas que parecen tan sencillas, pero que realmente están siendo un impacto para otras personas. Y estamos ayudando. Sí. Como una vez una hermana allá en la iglesia, o sea, de hecho, pues ya ves que tu papá se enfermó. Uh-huh. Y de hecho, de verlo, que a pesar de que él se enfermó, pues Grave. muy grave, Sí. pues casi un poco de tiempo no asistió, pero de ahí cuando él empezó a asistir, a pesar de que andaba un poco como borrachito, ¿no? Pues tenía como debilidad, y pues como le dio el COVID, pues quedó muy mal. Y esta hermana nos compartía, decía, ay hermano, usted es de mucha bendición verlo aquí. Dice, porque, no sé, de verlo me bendice. Gloria a Dios. Y entonces yo digo, pues la verdad, el hecho de que te vean ahí y tú sientes que quizás no estás haciendo mucho, pero el hecho, a veces es tu presencia, simplemente bendice a otros, de verte que a pesar de las circunstancias, de la salud, tú sigues adelante. Y es ahí donde otros te miran, ¿no? Y dicen, no, pues Dios. te admiran, y solamente Dios lo ayuda, ¿no? Sí, así es. Entonces ese es un testimonio, y parece Amén. que no estás haciendo nada. Sí. Es muy importante. Así es. Y pues le digo, es muy importante también pues saber que cada uno de los que estamos ya en la iglesia, que nos hagamos conscientes de esa importancia que es poder, no digo dar una buena impresión, sino realmente mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Amén. Dejarnos de, como dicen, de prejuicios, de impresiones, porque hay veces que nosotros somos los que sentimos como dicen a veces mal dicho, ¿no? Las malas vibras de otra persona, ¿no? Sí. Pero si nosotros no nos permitimos ser esa bendición para ellos, que tal vez es lo que necesitan,
Tal vez sí, a lo mejor vienen apenas, pero si tú no ayudas y no eres parte de esa función del cuerpo de Cristo, que los recibe en amor, que los recibe con esa gracia, con ese abrazo que es necesario, pues simplemente vas a hacer el tropiezo, ¿verdad? Y pues eso es algo que también exhorta, ¿no? A decir es que no puede ser de tropiezo para los pequeñitos, ¿no? Sí. Saber que tienen que ser también tomados dentro del cuerpo de Cristo para que puedan crecer. Amén. Para que puedan desarrollarse, como dice, juntamente con nosotros. Y sorprende, porque hay personitas que yo he visto que van llegando, pero, o sea, vienen con tal disposición que empiezan a crecer y a emocionarse, que los Sí. ves que hasta son los primeros que ya empiezan a Nos ponen servir, a ejemplo, buscar qué amén. hacer. Sí. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer rápido. ¿Por qué? Porque Amén. se ven cobijados por el cuerpo de Cristo, Amén. Así es. ¿verdad? Y algo que me daba mucho, ¿no? Que Pablo exhortaba a la misma iglesia y les decía que él les había hablado con palabras como para pequeños porque todavía no crecían. Les es que todavía los veo que siguen viviendo bajo su carne, bajo sus propias emociones. Y aunque ya han creído en Cristo, siguen viviendo todavía bajo sus debilidades, pues sí, ¿verdad? Pues sí, dijéramos en su carne, ¿no? Entonces él les dice que siguen, y porque siguen actuando, dijo, como si no fueran todavía. Entonces a veces sí pasa, aunque estamos todavía no actuamos. ¿Cómo? Porque no estamos permitiendo ese crecimiento, ese desarrollo dentro del cuerpo de Cristo. Seguimos resistiéndonos a crecer. Y algo que decía es, cuando no estás creciendo, vives en enojo, en amargura, vives en celos, ¿verdad? Sigues viviendo dentro del cuerpo de Cristo, pero sigues todavía comportándote con envidias, con pleitos. Y eso es lo que da evidencia de alguna forma el hecho de que todavía estés en esa etapa pequeña, que todavía no creces, que todavía no te desarrollas y te estás resistiendo. Pero si algo quiere el Espíritu Santo es ahora el darte ese crecimiento. A lo mejor ya recibiste, como decía, de los apóstoles, de los maestros, de los profetas, pero si no lo estás dejando que esa semilla, esa palabra crezca en ti, no va a haber un crecimiento en tu espíritu ni en tu ser. Y vas a seguir actuando bajo tus impulsos, bajo tu humanidad, ¿no? Tu propia opinión. Y no estás dejando, ¿verdad? Que como dicen, que la luz de Cristo alumbre a través de ti. Y saber que esa es la función que tienes dentro del cuerpo de Cristo. Poder alumbrar, poder ser luz y poder ser de testimonio, como decía, de testimonio entre los hermanos, para animarnos, porque eso es oír de cómo Dios nos ha ayudado, y lo decíamos en otros, no saber que si Dios a mí me salvó, Dios te puede salvar a ti, que si Dios ha estado conmigo, como decíamos, en tiempos de no salud, pues también ahora Dios está contigo, que estás pasando por no salud. Otra de las cosas que a mí, de hecho esta semana estábamos hablando, no sé cuánto tiempo llevamos, que a mí me encanta hablar es sobre la oración. La oración es una de las palabras que se ha hecho como que mucha gente lo toma religiosamente, ¿no? Como decía también en exhortación, que son vanas repeticiones o solamente le hacemos palabras ostentosas, ¿verdad? Pero en sí la oración no es algo que debe de ser así. Para mí la definición que yo le daba al hablar con el Espíritu Santo, decir, creo que la oración es una conversación continua. Amén, definitivamente. ¿Verdad? Sí. Y a eso se refiere cuando dice orar sin cesar y poner todo delante de Dios con Él, y eso hace que se vaya toda ansiedad, toda preocupación, porque todo lo empiezas a dar delante de Él y no te lo quedas tú, ¿no? ¿Ya? Entonces la oración para mí es una conversación continua con Dios. Amén. De tu día a día. Continua. O sea, ahora, ya, así como estás, en lo que estás pensando, sintiendo, tus pensamientos Él los conoce plenamente, pero tú eres quien los tiene que sacar a luz de ti. Así es. Porque Dios está viendo aquí, pero cuando tú los hablas, es como si tú los pusieras delante de ti. Y ya entonces empieza a ver como que esa guía del Espíritu, mira lo que estás pensando, mira cuál es tu motivación, mira cuál es esto, ¿no? Entonces cuando tú ya has creído que Cristo, has confesado a Cristo que está en tu corazón ahora, debes saber que la palabra oración significa eso, una conversación continua. Y no solo de tú hablar, sino que hay una respuesta de parte de Dios para ti.
¿verdad? Que te guía, que te anima, incluso te exhorta, te enseña, ¿verdad? Y esa es parte de lo que hoy tienes para disfrutar una vez que has confesado a Cristo y que está en tu corazón, ¿verdad? Que te ha salvado, que Él es tu suficiente Salvador, el que te ha restaurado con Dios. ¿Qué pasa? Ahora tú le puedes hablar de todo. Ya no vas a andar cargando con cosas tú solito. ¿Por qué? Porque ya sabes que Él está contigo y que Él está llevando contigo esas cargas que sientes que, ay, no podía, no. Pero ahora Él las está llevando contigo. Te está ayudando a procesarlas, a resolverlas, a aceptarlas. Él es quien te ayuda en todo ese proceso. Pero por eso es saber que estar dentro del cuerpo de Cristo también te ayuda a saber cómo Dios ha estado en los procesos de otra persona, también está contigo en esos procesos que estás pasando. Y ha sido bien bonito porque yo he podido glorificar a Dios por lo que he visto que Él ha hecho con mis amistades en el cuerpo de Cristo, con mis amigas, con cada una de ellas, cómo Dios las ha sacado adelante, las ha restaurado, las ha sanado, cómo Dios ha tratado con sus familias, con sus hijos, y ver que han sido procesos a veces bien complicados, en donde tú los ves, como dice mi mamá, los ves que han sido procesos bien profundos y a veces dolorosos y a veces pesados, pero que hoy ellos estén parados y diciendo, ¿sabes qué? Es que Dios estuvo conmigo. Amén. ¿Sabes qué? Es que Dios fue el que me fortaleció. Y sí lloré, pero lloré con Dios. Y sí lloré, y sí dije esto, y sí dije, ¿por qué? Porque saber que una relación con Dios se trata de eso, de una relación de honestidad, de verdad, en la que sabes tú que en ningún momento está escondido de Él, sino que todos los atraviesas juntamente con Él, ¿verdad? Y ya ahora que estás o hayas hecho esa oración de fe, hayas confesado a Cristo, debes saber que ese es uno de los privilegios que tienes. Que sigue disfrutar de esa conversación continua, diaria, cada momento. Uno de los dilemas, y le digo ahí donde cae, a veces de que unos tienen una opinión de la oración, otros tienen una opinión de la oración, pero cuando yo llegaba a esta definición fue porque cuando yo escuchaba ese texto que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo leía ese texto decía, clama a mí, y yo siempre me imaginaba que era llegar hasta el último, cuando ya de plano no puedes y decir, ay, yo voy a clamar porque ya no puedo. Pero cuando yo le decía al Espíritu Santo, entonces tengo que esperar hasta que me duela mucho, hasta que esté muy triste, hasta que esté en el suelo, hasta que esté en el fondo para poder clamar. Y entonces el Espíritu Santo me decía, no, es que clamor tiene que ver cuando tú ves que hay algo más grande que tú. Eso tiene que ver con clamor. Cuando tú sabes que en tus fuerzas no puedes. Cuando tú sabes que tu conocimiento no basta para entender lo que estás pasando. Cuando tú entiendes que tus sentidos no son suficientes para entender el entorno, la situación, la emoción, es cuando tú clamas, ¿sí? No necesariamente tienes que estar llorando, destruido, ¿no? Ahora, si en este momento, por ejemplo, me estoy enojado y digo, es que estoy enojado, me siento mal, me siento esto, ahí tú ya estás clamando porque entiendes que hay alguien que entiende más atrás de esa emoción que tú estás pasando. Amén. Entonces mi clamor tiene que ver con que yo reconozco que hay alguien más que conoce mi emoción, mi situación, la persona con la que estoy tratando. Hay alguien más grande que entiende más de lo que yo puedo entender, que ve la palabra que mamá decía, más allá de lo que yo puedo ver en este momento. Entonces clamor tiene que ver con entender que Él es la fuente mayor de todo conocimiento, de todo lo que yo pueda humanamente poder entender, porque no alcanzo, ¿no? Entonces verme niña, esa es la expresión, ¿no? Donde otras veces lo decía, es que esa es la explicación que me daba cuando decía también que ser como niño. Sí. ¿Por qué? Porque entiendes que tú sigues siendo un niño, así tengas 60, 70 años, porque siempre va a haber algo más que no vas a entender, que no vas a saber, que no vas a conocer, porque no nos alcanzan la vida, ni la mente, ni nuestros sentidos para poder alcanzar a entender o a conocer toda la plenitud de Dios o la realidad de todo, ¿no? Entonces, pero si hay alguien que cada instante, cada momento nos puede enseñar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, es Él. Cosas grandes y ocultas que yo he podido entender de cosas tan pequeñas, ¿sí? Como lo que hemos hablado anteriormente, sobre la comida, sobre la ansiedad, sobre el miedo, sobre todas esas cosas. ¿Y quién lo conoce? Dios, porque Él es el que, le digo, Él sí ve todo, todo, o sea, todo, ¿no? O sea, no puedo decir que
sino en toda dimensión. Él lo conoce todo. Perfecto, omnipotente. Así es. Entonces, al saber que Él es esa fuente, mi clamor es ese, ¿no? A ver, es que si estoy pasando una situación, decir, a ver, pero es que yo no puedo, o es algo injusto, pero tu clamor está ahora en recurrir a Él, que sí conoce mi sentir, y conoce la situación, y conoce lo que viene, y conoce qué va a pasar si yo hago esto, si yo hago el otro. Entonces Él conoce el tiempo, conoce el espacio, conoce mi persona, conoce todo. Entonces Él es a quien yo acudo en este clamor ahora, porque yo no alcanzo, ¿me explico? Entonces ya ahí, a partir de ahí, empiezo a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estoy recurriendo, estoy clamando a aquel que sí conoce todo de este momento, de esta situación, desde adentro hasta afuera, todo conoce, ¿no? Entonces, saber y creer, ¿verdad? Que Él es Dios es algo que satisface tu ser, satisface tu alma, al saber que él realmente lo llena todo, realmente Él lo sabe todo, realmente Él lo puede todo, y Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora que estoy en el cuerpo de Cristo es algo que a mí me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque he podido empezar a interactuar con personas que a veces me decía yo, pues es que no, o sea, no tengo ganas, ¿no? Siempre decía que medio antisocial, ¿no? No quiere tratar con gente. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a enseñarme, fue eso, a decir, pues es que yo así como te amo a ti, lo amo a Él. Así como tú te has equivocado, ella también se ha equivocado. O sea, ver que Dios, así como me ve a mí, ve a todos. Claro. Entonces, yo no puedo desechar a alguien o ignorar a alguien porque simplemente mi perspectiva es una. Cuando Dios te enseña cuál es su perspectiva, es decir, yo los amo a todos. Así es. ¿Verdad? Yo morí para todos. Y a todo aquel que cree será salvo. Amén. Entonces, a mí no me toca juzgar si Dios quiere salvar a alguien o no. Yo solamente tengo que hacer lo que Pablo decía, yo doy las buenas nuevas y aquel que crea es salvo, porque así lo ha creído. Amén. Entonces, pues yo sé, ¿verdad?, que a veces es difícil, pero primeramente permítete que el Espíritu Santo sea el que te guíe para pertenecer, el cómo pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén, muy importante. Y lo primero va a ser eso, te va a enseñar el amor, porque ese es el que te ayuda a soportar muchas cosas, ¿no? Porque sí, o sea, sí, porque hay veces que, por ejemplo, yo puedo decir, no, hemos pasado por, ay Dios, no sé qué hice, ahí está, por situaciones, ¿no? Hay veces que va a haber, conflictos, incluso personales con alguna persona. Pero aún ahí yo miraba no recuerdo cómo se llaman los personajes, pero Pablo, ¿verdad?, se entera de que había unos ahí que se andaban peleando. Y dice, yo los exhorto o los animo a que se reconcilien, porque Cristo ya viene pronto. Yo no sé por qué, o sea, no es necesario que estén perdiendo tiempo, pues, peleados, divididos, ¿verdad? Entonces, saber que siempre lo que Él anhela es, como decíamos al principio, Él anhela que podamos mantenernos en unidad, en el Espíritu. Unidad en el Espíritu, que es lo primero, ¿verdad? Unidad en el Espíritu, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza. Entonces, saber que Él es quien une y nos une a través de su amor y nos ayuda a crecer juntos, ¿verdad? Tengamos la paciencia, dice, para tratar a los débiles, tengamos el amor para tratar a los que necesitan ser fortalecidos, exhortar a los que, dice, a los perezosos, no sé por qué dice la palabra perezosos, pero, o sea, habla de estar atentos a lo que se necesita, ¿verdad? El poder animarnos, soportarnos unos a otros, esa palabra soportarnos, pues, puede ser en tanto aguantarnos o ser respaldo para aquel que lo necesite. Entonces, también hay muchas de las funciones que como cuerpo de Cristo tenemos que tener, que no debe haber, si tú vives todavía, como decía, en celos, en críticas, en peleas, pide a Dios que te ayude a tener ese crecimiento, para que puedas hacer tu función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Yo me acordé de la frase que te decía, que dice que hay veces que uno cuando va pues a la iglesia y sigue en esa actitud, piensas tú que solo vas a recibir, y lo que decíamos al principio, y piensas, y lo decían hace poquito, piensas que todo se trata de recibir de los pastores, que solo se trata de recibir de los líderes,
pero en realidad se trata de una función en común. Ellos están ahí para capacitarnos, ¿verdad? Son como... su función es meramente nada más como darnos las herramientas, pero para que todos los demás empecemos a hacer también nuestro trabajo. No nada más para que nos estén dando y coleccionando, como decía, tantas cosas de nuestra casa, tantos estudios, tantas cosas que a veces recibimos. Y como decía un hermano, nos volvemos gorditos espirituales, ¿no? Llenos de tanto material, pero no estamos dando nada. Sí, lo conservamos, sí, lo retenemos. Entonces, hoy lo que Dios nos insta es a eso, a que nos pongamos activos, ¿no? Que nos pongamos activos, como esas células. Yo digo que me daba risa porque cuando una vez en la escuela nos hicieron sacarnos sangre y la pusimos en un, ¿cómo le llaman? Muestrario. Ajá, así como una muestra así de vidrio y a verlo en el microscopio. Y yo me acuerdo que cuando yo miré mi sangre, miraba así muchas bolitas, pero todas así se mueven, así como que vibran. Y yo le decía, wow, o sea, ¿cómo es que cada una de esas vueltas que se ven ahí tienen un propósito? Y están cumpliendo una orden de vida en nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro ser está cumpliendo una orden de vida en nuestro cuerpo. Y ahora que lo medito, digo, y yo, así sea yo una de esas células pequeñitas, estoy cumpliendo la función para que el cuerpo de Cristo esté en óptimas condiciones. Y sano. Que esté, como decía, creciendo. Que esté sano. Que esté lleno de amor. Estoy haciendo mi parte en el cuerpo de Cristo. Entonces, es una pregunta, como Pablo nos hacía, ¿acaso lo estoy haciendo? Sí. Entonces, si todos nos preguntamos esto, es realmente recurrir a la respuesta de Dios, decir, que nos diga, ¿sabes qué? Mira, puedes mejorar en esto. Mira, fulanito necesita esto. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo. Te va a guiar a donde tengas que empezar a actuar, a donde tengas que empezar a crecer. Y pues sí, va a haber resultados. El cuerpo va a estar sano, el cuerpo va a crecer, el cuerpo va a estar lleno de amor. ¿Por qué? Porque todos estamos activándonos a hacer nuestra función en el cuerpo de Cristo. Entonces, pues si eres pequeñito, eres grande, eres medianito, pues solo sepamos que si seguimos obedeciendo al Espíritu Santo, el propósito de nuestras vidas se va a cumplir. Y el cuerpo de Cristo va a crecer y va a obtener el resultado de ese llamamiento al que hemos sido llamados, que es llevar las buenas nuevas. Amén. A todo aquel que lo necesite. Amén. 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 Pues, gloria a Dios. creo que está. Sí. Adelante, pues, te toca despedir. Sí. Bueno, antes que nada, déjame agradecerte porque tocaste temas muy importantes. Una vez me tocó compartir acerca del cuerpo de Cristo y sí les hacía hincapié de pues tomar en cuenta, tener presente que no todos, por ejemplo, van a hacer la misma función, sino que lo que a nosotros nos toca es bendecirlos y apoyarlos y entender que Dios le va a dar esa bendición, Dios los va a sacar adelante y no negar a nadie ni tratarlos mal. Eso es muy importante y es lo que nos falta como iglesia. No digo nombres, pero de forma general nos falta tener más ese sentimiento o ese enfoque de que todos somos un mismo cuerpo. Así es. Que es muy importante. Sí, así es. Pues bueno, creo que pues hoy así que esa es la culminación de este mensaje. Y pues quiero saludar a mi hermosa y amiga Wendy, que anda hasta La Paz. Te quiero, amiga. Te extraño mucho. Ay, no quiero llorar. Yo tengo un saludo para nuestra hermana en Cristo, Isabel Becerril, que lo está viendo. Dios le bendiga, gracias hermana por estar en sintonía. Ok, saludos. Sí, hay varias también, la hermana Sonia, mucho gusto, saludos a Rosita, hola. La próxima semana vamos a hablar de ti. Sí. No, es que ya, pues es esa. Bueno, okay. Ajá, y pues bueno, ahí está, qué bueno que puedan ver en vivo y pues la verdad estoy muy agradecida, ¿no? Por todo lo que hemos avanzado. Y pues la próxima semana vamos a ver otro día. La próxima semana les hago la invitación. Va a ser la oración por la ciudad. Me gusta ir, es el lunes a las 7 de la tarde en JBP. ¿Dónde se encuentra JBP, perdón? Es la calle Segunda. Ok. Es el que era antes un cine.
Ah, sí, Grandote, sí, sí, ya me grandote. habías dicho el perón, sí, es que... Sí, ahí. Entonces sí, ahí los lunes a las 7, segundo ok. lunes de cada mes a las 7 Ujú. es oración por la ciudad. Ahí Ah, los ok. guerreros que se quieran unir Gloria son a Dios. bienvenidos. Ok, ¿Vale? gracias. Entonces la próxima semana acordamos el día para Sí, poder perfecto. hacer el en vivo. Sí, perfecto, claro que sí. ¿Ok? Así, ok, despide. Ay, Dios santo. Aleluya, gloria a Dios. Ok, pues muy buenas noches. Pues agradecemos, ¿verdad?, que nos hayan sintonizado, que hayan estado presentes en el en vivo. Y pues nos vemos en una próxima transmisión. Amén. Hoy volvemos a programación normal. Así es. Y pues No, nos despedimos de este programa nos que se llama... despedimos de este programa ¿Qué se que se llama? llama Intensamente. Eso. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Gracias, hermanitas. Bendiciones. Y muy bien. Ok, bye bye.